¿Por qué hubo cristianos que votaron apruebo en el plebiscito? Respuesta corta. En primer lugar, por ignorancia e inmadurez en el conocimiento de la palabra de Dios. En segundo lugar, porque simplemente esas personas que votaron apruebo, no son hijos de Dios. Puede que asistan a un templo, que participen en muchas actividades e incluso estén algunos en el liderazgo de la iglesia, pero sencillamente no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, por tanto, no han recibido el Espíritu Santo, no son salvos y no pueden ser llamados hijos de Dios. Respuesta larga. Respecto al cristianismo, ocurre un llamativo fenómeno en América Latina, o Hispanoamérica. En esta zona del mundo, el cristianismo en las últimas décadas ha tenido un supuesto auge o crecimiento sin precedentes. Por ejemplo, se dice que hay países en los que más de la mitad de la población se declara cristiana evangélica. Realmente es algo sorprendente y debiésemos estar emocionados al respecto. Pero si dejamos de lado por un momento dichas emociones, y nos centramos en un análisis más objetivo, casi inmediatamente surgen una serie de interrogantes respecto a este fenómeno. Algunas de las preguntas son las siguientes: ¿por qué estos países hispanohablantes siguen siendo tercermundistas, si supuestamente gran parte de su población es cristiana evangélica? ¿Por qué siguen teniendo altos índices de violencia o delincuencia? ¿Por qué aumentan los divorcios? Y así, un largo etcétera, suman y siguen las interrogantes al respecto. Es decir, queda la sensación de que algo no calza y esto se acentúa al considerar que países que fueron fundados en base a los valores judeocristianos como Estados Unidos han alcanzado un alto nivel de desarrollo, y si bien este país en particular logró su estatus a través de un extenso periodo, pues bien, si supuestamente en las regiones del Sur y Centroamérica el cristianismo ha proliferado, ¿no debiesen estos países hispanohablantes por lo menos comenzar a ver algo de ese desarrollo en sus sociedades, aunque sea un poquito? Pues parece que lo que estamos viendo es todo lo contrario, un aumento alarmante de las ideas del marxismo cultural, y la sensación que me queda es que estamos retrocediendo en la mayoría de los indicadores de calidad de vida y para qué decir respecto a la práctica de los valores bíblicos, y vamos a peor. Pregunta: ¿por qué hay países en donde la gran parte de la población se reconoce cristiana, pero no hay un impacto significativo de ese supuesto cristianismo en esas sociedades? La respuesta es simple y es la que sigue: la razón es que gran parte de esa población que se declara cristiana, en realidad no lo es, o bien, en su gran mayoría son inmaduros en cuanto a su conocimiento, comprensión y aplicación de la palabra de Dios. En honor a la verdad, pienso que la causa de este preocupante fenómeno se compone de dos razones. Por un parte, muchas de las personas que asisten a un templo nunca han conocido el fundamento bíblico del cristianismo, debido a que quizá no se lo han enseñado. Y por otro lado, hay demasiada carencia de instancias de formación en las congregaciones, lo que comúnmente llamamos discipulado. Hoy en día en muchas congregaciones se predica un evangelio totalmente contrario a la verdad bíblica. Hoy en día en muchas congregaciones se canta mucho, pero no se hace de forma reflexiva ni buscando a Dios. Hoy en día muchas personas asisten a las congregaciones porque la pasan bien, porque se hacen actividades de convivencia, porque reciben ayuda económica y por las más variadas e inusuales razones. No estoy diciendo que no hay que cantar, o que no se pueda tener amistades, nada de eso, pero lo primero es lo primero: predicar la verdad bíblica, aunque algunos se molesten. Los líderes se deben preocupar primeramente por prepararse bíblicamente para su labor y trabajar formando a sus discípulos, entregándoles todos los recursos y herramientas para que crezcan en la fe. Por su parte, los discípulos deben ser obedientes a la autoridad y deben comprometerse con su crecimiento. Estoy convencido que si en todas nuestras congregaciones se predicara el verdadero evangelio, jamás habría ganado la opción apruebo en el plebiscito. Y el motivo por el cual muchos, entre comillas, cristianos, votaron apruebo es porque, o bien no son cristianos realmente, o son cristianos de cartón, cristianos inmaduros. Sé que suena duro, pero es la verdad. Si usted es un cristiano y votó apruebo, usted es un rebelde, un desobediente, pues mediante su voto a favor está legitimando un proceso que se llevó a cabo a partir de la violencia e insurrección acontecida en las calles durante finales del año 2019. Ningún cristiano debería apoyar eso, ni siquiera indirectamente. No existe argumento bíblico para apoyar una mala causa como lo es el mal llamado, entre comillas, estallido social. Y aprovecho de realizarle otra pregunta y es esta: ¿usted es tan ingenuo que cree que los constituyentes se basarán en la Biblia para escribir la siguiente constitución? Otra pregunta: ¿usted cree que a la mayoría de los constituyentes les interesa Dios? ¿O tienen en alta estima la palabra de Dios?
Yo le respondo, no les interesa nada, solo se puede decir lo contrario de unos pocos constituyentes, que se declaran hijos de Dios. En fin, aún queda esperanza, realmente siempre hay esperanza en Dios, pero no podemos desaprovechar las siguientes oportunidades que se vienen, entre ellas está la elección del próximo presidente de Chile y ya he dicho en otro video, que la elección de los cristianos debe ser José Antonio Kast. La otra ocasión en la que el pueblo evangélico debe pronunciarse sí o sí, es en el plebiscito de salida, para que la constitución que salga de este circo de convención, sea rechazada. Todo esto debemos hacerlo porque, en primer lugar, por obediencia a Dios, y en segundo lugar, para dejarle un mejor país a nuestros hijos, a la siguiente generación. Bueno, hasta aquí el video de hoy. No se olviden de orar, de leer, comprender y aplicar la palabra de Dios. Preocúpense de su crecimiento. Dios les bendiga.